Hermanos, muy buenas noches. Que Dios me los bendiga. Estamos transmitiendo hoy de diferente lugar. El gusto siempre es el mismo. Hay algo muy especial el día de hoy. Y el día de hoy, por lo que lo digo, es que el título de la prédica, pues creo que ya lo vieron. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias este atardecer por la lluvia fresca que viene en camino, Dios Padre, y si lo vemos en el mundo espiritual, sea la frescura de esa lluvia, Dios Padre, refrescando la mente, el cuerpo y el alma de cada uno de mis hermanos, hermanas, aquellos que están en recuperación, aquellos, Dios Padre, a quienes tú has ungido para poder soportar y tener la valentía de seguir adelante. Sabemos de varios que estamos en contacto y hemos orado por ellos, pero es en esta tarde que te pido, Dios Padre, que sumerjas a Miss Vicky en ríos de tu espíritu y que le des, Dios Padre, la sabiduría para hacer lo que tiene que hacer y sobre todo, Dios Padre, a cada uno de nosotros para poder entender tu palabra. En tus manos encomiendo, Dios Padre, estas palabras, estos versos que tú me has dado, para poder ministrar corazones y poder vernos al espejo y poder, Dios Padre, ver exactamente en dónde estamos desde que confesamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús lo declaramos y te pido, Dios Padre, que soples aliento de vida en cada uno de nosotros, que hoy lo necesitamos más que ayer. Todo esto en el nombre de Jesús para darte la honra y la gloria. Amén. Hermanos, me da mucho gusto. Saludo a mis hermanos en Guatemala con todo el respeto al pastor Héctor, a su esposa, a todos ellos. También me recuerdo de Giovanna, Fernando, a quienes mandamos saludos. Aquí nosotros, si están escuchando en Guatemala o en Nuevo Laredo, sabemos el calor que estamos pasando. Sabemos que la lluvia fresca ya no tarda en caer. Así es de que un paso a la vez. Pero después de haber orado y ahorita que estamos compartiendo, me gustaría compartir algo que el Señor ponía después de la prédica que tuve el privilegio de enseñar el domingo. Y quería identificar si podemos en una manera para cada uno de nosotros podernos ver al espejo, como dije en la oración, y poder ver esas características que tenemos como creyentes, pero más que todo, con lo que dice la Biblia, cuando recibimos a Cristo Jesús, hemos nacido de nuevo. Y quiero compartir esas características. Sabemos y conocemos que desde un principio, me refiero al confesar a Jesús como Señor y Salvador, cuando lo hacemos de corazón, cuando lo hacemos con toda la necesidad que tenemos en el momento, cuando tenemos el privilegio de saber lo que es el Espíritu de Dios. Algunos cambios son inmediatos. Creo que en cada uno de nuestros testimonios lo podemos contar. Algunos de ellos, como decía, son inmediatos. Otros toman el transcurso de nuestros pasos o el transcurso de la vida, por decirlo, conforme conocemos más de Cristo Jesús por medio de las Escrituras. Esas Escrituras o esas palabras que tocan el corazón son las que nos transforman. Y sabemos que el único que lo hace es nuestro Señor y Salvador, Jesús de Nazaret. Tuve la oportunidad de ver varios episodios de una serie
en Guatemala, en español. Y creo que esa fue la inspiración allá tanto como anoche que estábamos viendo las noticias y sucede que al cambiar un canal nos encontramos con la misma serie de Jesús cuando comenzó su ministerio, cuando hizo aquella transformación de agua al vino, nuevamente cuando comenzó su ministerio. Pero es muy importante el que nosotros pongamos atención a lo que dice su palabra. Yo podría, con permiso, voy a arreglar esto, ahí está. Y yo podría tener y seguir dándoles ejemplo de lo que el Señor ha hecho, de lo que esa transformación. Pero para estar en la misma sintonía, quiero que busquemos en el libro de Juan, capítulo 3, del verso 1 al 17. A pesar de que es un poquito largo, pero es una historia muy bonita. Es una historia que verdaderamente nos enseña bastante con relación a Jesús, a lo que hizo antes y sus pasos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hace un momentito compartía con ustedes que cuando recibimos a Cristo Jesús, y voy a compartir características de nosotros como creyentes, pero cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos sentido la presencia del Espíritu Santo que nos motiva a hacer lo que nunca pudimos hacer con nuestras propias fuerzas. Y continúa. En el verso 7 dice, no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Señor es el único, el Espíritu de Dios, se refiere al Espíritu de Dios, es el que nos da la dirección correcta. Es el que nos ha sacado de la oscuridad para enseñarnos la luz. Doquiera que hemos caminado, doquiera donde hemos andado, Él es el principio y el final. Y en ciertas de nuestras vidas Él nos encontró cuando más necesitábamos, cuando más estábamos en la oscuridad. Cada quien tiene una característica, cada quien tiene, como creyente, tiene un testimonio. Pero sigamos. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Espíritu de Dios, eso fue lo que nos vino a dar. El Espíritu de Dios fue quien nos alumbró. El Espíritu de Dios fue quien nos dio esas características
esas características de ser diferentes. Creo que en alguna u otra oportunidad algún familiar te ha dicho, ¿qué es lo que tú tienes que a mí me hace falta? O en muchas circunstancias. Esa paz que tú tienes ahora no la tenías tiempo atrás. Lo que tú reflejas no es lo que... Y podría seguir haciendo mención de cada una de esas transformaciones que ha hecho el Señor. En algunos, como dije, son cambios inmediatos. El dejar el espíritu maligno de la adicción, ya sea a sustancias o ya sea alcohol, como es mi testimonio, de un momento para otro, hasta el momento. Ya estoy hablando ya de 20 años, 21 años. Los números ahorita, pues, pero es una transformación que hace. En el transcurso de lo que caminamos con el Espíritu, empezamos a conocer cada palabra de la Escritura. La sabiduría que hoy tienes no es porque te la dieron en la escuela. Claro que tienes las matemáticas, tienes la ciencia, conozco doctores, tengo una hija del otro lado que es doctora y ella es sabia en sabiduría con relación a la ciencia. Pero a lo que me refiero es a lo espiritual. A eso es lo que vamos conociendo. Explicaba el domingo con relación a los niños, ejemplo. Proverbios 22:6. Enséñale desde temprana edad y aun cuando crezca no se apartará de ello. No lo estoy haciendo, repitiéndolo, leyéndolo, pero el mensaje ese es en el verso 6. Y si lo ves en el verso 7, nos enseñó una gran lección a varios de nosotros y nos enseña una buena lección el día de hoy, si lo queremos entender, porque en el verso 7 del capítulo 22 de Proverbios, es muy sencillo, pero muy directo. Y te lo pongo lo comparto hoy porque lo compartí el domingo y no era mi plan compartirlo ahorita, pero les dije, nos enseñó algo a varios en el mensaje del domingo que nos llegó al fondo del corazón, porque dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Aprendemos bastante acerca de eso porque es consejo sabio. Para terminar lo que compartía el domingo, decía, cuando entres a la tienda, pregúntate siempre, ¿es algo que quieres o algo que necesitas? Si lo necesitas, gloria a Dios, cómpralo, salte. Pero cuando entramos, cuando entramos y es algo que queremos, tenemos que pagar a veces consecuencias de desobediencia. Y me refiero a eso, a los intereses altos, me refiero a eso, a algo que no podemos pagar o cosas así. Pero el punto que estoy haciendo, refiriéndome a las cosas del domingo, que compartí el domingo, es para enseñarnos que esas características que tenemos, las aprendemos por medio del Espíritu Santo que nos habla por medio de las Escrituras. Y como decía anteriormente, aprendemos cambios inmediatos, que ya lo expliqué, ya lo compartí, pero también en el transcurso, en el caminar de nuestros, puedo decirlo, en los pasos cada día que damos. Y tengo al pastor Cordero, que el domingo tuvimos la oportunidad de compartir y ungirlo. Él siempre manda textos de la Biblia. Y a veces los manda tan propicios para la necesidad que tú tienes. Hoy en la mañana, o sin ir muy lejos, hoy andaba yo cargado de trabajo, esto y el otro. Sabemos el calor, que estamos casi en 38 grados centígrados. Podría decir que estamos en los 100, bueno, está caliente. Pero aún así se hace con gozo para el Señor cuando tú trabajas y resplandeces. Les acabo de leer lo que decía de Nicodemo. Y en esta serie de la vida de Jesús, que más adelante les puedo dar no se me viene ahorita el nombre, aprende uno tanto. Porque Jesús fue tanto como tú y como yo.
Era un ser humano con tantas tentaciones, con tantas cosas, pero él siempre tuvo la respuesta de la sabiduría que su padre le enseñó por medio del Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que diera las respuestas exactas para llenar ese vacío que tanto tenemos. Si te das cuenta, y siempre he recomendado que en el libro de Judas, que es el penúltimo libro de la Biblia, y por lo regular nunca se dice capítulo 1 porque solo tiene un capítulo. Pero hoy se los digo. En el capítulo 1, o sea, el libro de Judas, y vamos para allá, en el verso 20, algo que les he repetido en muchas ocasiones, y viene ahorita a caernos como lluvia fresca. Dice la palabra: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Fíjate que hoy es la palabra santísima. Sean santos, dice Dios, porque yo soy santo. Y si tu fe es santa, porque respetas las palabras, respetas lo que Dios te ha llamado a hacer, a compartir, a dar, no solamente materialmente, porque lo puedes hacer de una manera tan bella cuando el Señor te inspira a orar por alguien, o ir a orar por alguien específicamente, o solamente recordarle en las oraciones. Dice la palabra que el Señor calla. El Señor calla los cielos cuando una oración del justo se levanta para el trono de la gracia. Pero seguimos con vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo. Oye bien, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Conservados en el amor de Dios. Conservados en el amor de Dios. Quien aprende a amar al Señor, nuestro Señor y Salvador, por la bendición que nos ha derramado, cuando le conocimos en la necesidad que teníamos, sea cual fuera, hemos aprendido a amar mucho al Señor en una manera diferente, porque es bastante el fruto del Espíritu. Si te das cuenta, el primero es amor. Y cuando nosotros amamos a nuestro Señor y Salvador, le damos el primer lugar, como participaba o compartía el domingo. Le damos el primer lugar antes que la familia, antes que nada, pero nuestro Señor es primero en todas las cosas que digamos, en todas las cosas que hagamos, en todas las cosas que el Señor ponga en nuestro corazón a hacer. Gloria, gloria a Dios, porque siempre te irá bien. Vuelvo a repetir algo que repito para hacerle concordancia, si lo puedo poner. Busca el reino de Dios primero y todo lo demás, y su justicia. Todo lo que es justo viene de la mano, de la palma del Señor. Todo lo que es justo es del Señor. Y cuando lo hace, Él te agrega, Él te da la necesidad que tienes para poder caminar y demostrar el poder de un Dios vivo en ti por medio de su Espíritu para poder hacer las cosas que Él te ha llamado a hacer. Mira, y todos los que me vean, y me gustaría que cuando se comparta esto en algunos otros medios, pero es bastante natural, y esa es una de las características. Es muy natural amar a aquellos que nos aman. Vaya si no. Alguien te dice, mira, yo verdaderamente me preocupo de ti, sabes que hay amor. O alguien especial que te dice, te amo, entre parejas o entre noviazgos cuando comienza. Pero una de las características, y te la pongo así, es muy natural amar a aquellos que nos aman. Pero sobrenatural es amar a aquellos que nos resienten
o nos odian. Definitivamente que quienes nos resienten y que nos odian no están en los mismos pasos o alumbrados bajo la misma luz de Cristo Jesús, porque Jesús es el que nos da esa paz para poderlo hacer, o aprender a perdonar, si lo puedo llamar así. Pero es sobrenatural amar a aquellos que nos resienten. Te podría dar ejemplos, tanto aquí en Laredo como te podría dar ejemplos en otras partes, pero no es necesario. Yo creo que el mensaje está llegando, que es sobrenatural amar a aquellos que nos resienten o que nos odien. Porque es muy fácil. Mija, yo te quiero. O hijo, yo te quiero. Pues somos familiares. Pero cuando llega el momento, y a todos se nos llega a todos se nos llega en una ocasión u otra, donde pero tienes la humildad en Cristo Jesús para poder amar a quien te ha ofendido. Te voy a decir algo. Tú no puedes hacer nada para que Dios te ame más. Mucha gente cree y tiene la religiosidad, por decirlo así, de hacer cosas exuberantes para llamar la atención y cree que Dios le va a amar de esa manera un poquito más. La verdad, bueno, antes de seguir, déjame decirte, o que puedas hacer algo para que Dios te ame menos. Y creo que lo primero que pasa ahorita, que te pasa, podría decir, es el pecado. Acuérdate que Dios mismo te dijo que Él te ama. Él te ama sobre todas las cosas. Él fue quien te creó. Él fue quien te llamó. Él fue el que te rescató. Él fue el que te sopló aliento de vida. Así es de que Él es incondicional. Él es imparcial. ¿Te das cuenta? Infinitamente y por siempre Él es perfecto. Trata de hacer un trabajo con mucha perfección. Déjame decirte, por más de alguna razón, algo sale un poquito, pero el único que dice y nos enseña por medio de su palabra es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él refleja el carácter del Espíritu de su Padre, que incondicionalmente pagó y mandó a su Hijo a pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario, a derramar lo último que tenía de su cuerpo, la última gota de sangre, en una manera imparcial, porque todo aquel que le ha reconocido ha recibido el camino, la verdad y la vida. Infinitamente Él es perfecto. Hace unas semanas compartíamos y tuvimos la oportunidad de compartir que en el segundo verso del primer capítulo de la Biblia dice que el Señor, se los voy a leer ya que tenemos el poquito de tiempo, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu, este es el mensaje, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La faz de las aguas. El Espíritu de Dios está desde el principio, como lo dijo, el principio y el final, el alfa y el omega. Cuando nosotros decíamos sobre vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo, sabemos la palabra escrita donde nos enseña, oye bien, nos enseña que dice: sean santos porque yo soy santo. Es difícil en la carne, es difícil en el diario caminar el ser tan santo como Dios. Es imposible, porque las tentaciones, o hay alguien que te contamina, o alguien que te envuelve, pero siempre hay un Dios que dice: ven, búscame,
Vamos a hacerlo de nuevo, vamos a tratar de nuevo, vamos a caminar de nuevo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15, que está ahí cerquita de Judas, unas páginas antes, Primera de Pedro 1:15. Muy sencillamente dice así su palabra. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjate que dice en toda vuestra manera de vivir. Porque cuando conocemos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo toma control de nuestra mente, nuestra alma, y hay una transformación, como comenzaba al decirles en esta enseñanza. Hay una transformación que nos quedamos sorprendidos. La familia se queda sorprendida. ¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste? Esto o el otro. Fíjate que antes de eso, en el verso 14, Primera de Pedro 1, verso 14 ahora, me estoy anticipando un verso antes, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Te recuerdas que compartí de que antes no conocíamos? Por eso vivíamos en la oscuridad. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Él vino a iluminarte. Él vino a sacarte de esa oscuridad y te ungió con la presencia del Espíritu. Y lo dice muy simplemente. A los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Teníamos deseos antes. Deseos que son en contra de la voluntad de Dios. Déjame darte ejemplos. Los ojos pecaban. Tu mente, lo que entra por el ojo rápido se va al cerebro o va a la mente, a la computadora y rápido comienzas a pensar cosas. Pero cuando tú buscas de la santidad de Dios Padre y le das la honra y la gloria con lo que está contigo, que es el Espíritu Santo, lo miras y hasta retira la vista o bendices, o te bendices tú, o tienes el poder de poder rechazarlo. Rechazo todo eso que está viniendo en el nombre de Jesús. En otras palabras, ahora tenemos el conocimiento para poder hacerlo. Quizás antes no le dabas antes no le dabas bien el primer lugar a Cristo Jesús, a Dios Todopoderoso en el Espíritu Santo, y todos tus caminos serán enderezados. Tu casa, la relación con tu esposa, la relación con tu esposo, todo comienza a sobresaltar de una manera que no podemos a veces entender porque ha sido algo que el Señor ha hecho para hacernos saber que la sabiduría es de Él y de Él proviene todo lo bueno. Esos cambios inmediatos o aquellos que toman tiempo, Él sabe el momento, la hora y la estación. Nos ha transformado de tal manera para poder entender las palabras de las que estoy compartiendo ahorita contigo. Y si te das cuenta, no son palabras mías. Son palabras en la inspiración de lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor es tan viva y eficaz que podrás decir, bueno, los libros fueron escritos hace miles de años o esto o el otro, pero es tan eficaz que hoy en día te está hablando al corazón para que sigas edificando lo que el Señor anhela de ti. Si te ha dado sabiduría para hacer cosas físicas, has ido a la escuela, has aprendido a sumar, has aprendido a dibujar, el Señor te ha dado dones para que le sirvas a Él. Nunca, nunca, nunca te dio para que tú tengas y te enorgullezcas y bajes a Dios del pedestal donde debe estar en tu corazón todo el tiempo, sino es de darle la honra y la gloria a Él en todo lo que tú hagas para que tú seas santo como es Él. Y como hijo obediente, esos deseos de querer hacer las cosas antes como lo hacíamos, el Señor lo ha borrado. Me recuerdo que las abuelas decían borrón y cuenta nueva. Eso no está escrito en la Biblia. Pero el Señor eso es lo que hace.
Él borra tu pasado. Dice que lo agarra y lo tira al fondo del mar. Pero está en ti el seguir a Cristo Jesús. Con toda su enseñanza, con la unción del Espíritu Santo, poder hacer la voluntad del Señor en cada momento y en cada paso que tú das. Date cuenta. Características que debemos reconocer que tenemos. Características que únicamente Él nos dio incondicionalmente, imparcialmente, infinitamente para llenar tu corazón en el vacío que antes tenías. O aún en vacíos que a veces, debido a las circunstancias por las que pasamos, se nos forman. Pero el único que puede llenar ese vacío con su amor, vuelvo a repetir, el fruto del Espíritu, son varios. Pero comienza con el amor de Cristo Jesús. Él es el único que te puede dar la paz, el único que puede darte el gozo de saber que en cada respiro Él está contigo. En cada aliento de vida que Él sopla, Él está contigo. Y te ha dado esas características para poderlas reconocer y poderlas poner en acción. Después sigue y vuelvo a repetir, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjate que no dice que te estés, podría decir, haciendo sacrificios, como los he visto en muchos lugares en partes del mundo. No es necesario mencionarlos, pero Él lo único que busca es que lo sepas de su sabiduría para que esos cambios entren en tu corazón y los puedas hacer. En el verso 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Fue lo que les decía hace un rato. Y acuérdate, no es de que tengas un halo o una coronita y que vas a brillar, no. Cada día en la mañana, cuando tú le buscas en una pequeña oración, el Señor conoce la intención de tu corazón y Él te bendice. Él te bendice, te llena, te da la presencia del Espíritu Santo. En la justicia de Dios, todo es posible. ¿Te recuerdas que hace ratito mencionaba yo, busca del reino de Dios y todo lo que es justo, o sea, su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura? En la justicia de Dios, todo es posible. No hemos repetido o no hemos oído de gente que predica en la radio, como también lo han oído en esta iglesia, como lo han oído de mí, porque escrito está que el Dios que nosotros buscamos, el Dios que nos dice sean santos, es el Dios de los imposibles. No es que eso es muy dificultoso, pide y recibirás para que tu gozo sea completo. Y estoy hablando en lo espiritual. Aquellos que en una u otra ocasión tuvimos, y lo digo, la boca sucia, por decirlo así. Y no digo que te vayas a lavar los dientes, no me refiero a eso. A lo que me refiero, hermanos, es que en algún tiempo nosotros maldecíamos, pero venimos a entender lo que la sabiduría en el Espíritu Santo, Jesucristo, quienes escribieron los libros de la Biblia nos enseñan que la lengua es para bendecir o para maldecir. Y nosotros éramos maldicientes antes porque cualquier cosita nos irritaba. Hasta el momento todavía lo hacemos. Y seamos justos. Hay cosas que nos irritan y hay veces que perdemos los estribos. Pero para eso está el Consolador, que Jesucristo mismo dijo. Aprender a pedir perdón, a poder llegar y decir, hoy sí hice algo que no debiera, perdóname, tú sabes, Dios te está hablando. Pero las características que estoy hablando sí son para cada uno de nosotros y son iguales. Tenemos que reflejar lo que hemos recibido. Déjame decirte algo. Estoy seguro que podrás decir, tienes razón, o en alguna ocasión alguien lo reconoció. En una vida transformada por Cristo Jesús y en santidad,
hace profundas impresiones. Lo vuelvo a repetir. En una vida transformada, oye bien, y en santidad hace profundas impresiones. Me han oído decir en muchas oportunidades que uno nunca tiene una segunda oportunidad para dar una buena primera impresión. No es mío, nació en 1949 por una compañía que se llama Kodak y fue debido a aquellas camaritas plásticas que habían. Pero es cierto. Cuando una vida es transformada y sigues buscando de la santidad, como te lo dice aquí en Primera de Pedro, hace profundas impresiones, porque la persona cambia, es transformada, y no es por tu propio control o por tu propia voluntad. Es la voluntad de Dios cuando tú dijiste, yo ya no puedo, yo le entrego las llaves de mi corazón a Cristo Jesús y que sea Él el que me guíe. Hay transformación. Y esa santidad que debemos de buscar, como les acabo de... Seamos obedientes. Es cierto que a veces perdemos, pero entre más busques de la sabiduría de Cristo Jesús en sus enseñanzas, como también en los libros anteriores de Proverbios, escrita por los sabios, de los que verdaderamente tenían una sabiduría que Dios les había proporcionado, muchacho, cambias. Pero necesitamos ponerlo en práctica. Necesitamos vernos al espejo y poder decir, wow, Dios está conmigo. Mira, te voy a dar otro ejemplo. Y eso lo sabemos. Tuve un amigo a quien aprecié mucho. Y digo aprecié, lo estoy diciendo de una manera pasada, porque él está en los brazos del Señor. Él se regocija en los brazos, en el reino de Dios. Y yo puedo testificar acerca de eso. Pero me recuerdo haber compartido con él cuando, si no mal recuerdo, inauguraba una nueva oficina, por decirlo así. No voy a entrar en tantos detalles, pero recuerdo que había un faro, hay un faro en ese cuadro. Y sabemos lo que es el faro. Y es utilizado en varias ocasiones bíblicamente la figura de un faro a la orilla del mar con las olas golpeando a todo vapor, porque el faro representa la luz de Jesús. Oye bien, el faro en la noche, especialmente cuando hay tormentas, está la luz que se puede divisar o se puede ver muy, muy lejos. Y es lo que guía a los pescadores, a los barcos, para saber que ahí hay tierra, para no ir a lastimar el barco, o en algunos cuando están perdidos. En lo espiritual, lo que significa yo soy la luz del mundo, y nos saca de la oscuridad para llevarnos a la salvación. Pero déjame decirte algo. Un faro a la orilla del mar nunca suena trompeta. Nunca suena trompeta. Y el mejor ejemplo que te doy a aquellos que me escuchan aquí en Laredo es que cada vez que viene un tren, ustedes saben cuándo viene porque suenan las trompetas para que todos se hagan a un lado. Porque tanto accidente que ha habido, que doquiera que hay una intersección grande, siempre andan sonando la trompeta. Y una trompeta, bueno, si le quieres llamar así o como quieras llamarlo, pero sabes a qué me refiero. Aquellos que me están viendo en Guatemala, quizás el tren en aquellos entonces era diferente. Pero aquí, como lo hemos visto en películas, aquí hasta los mismos, algunos, no todos, choferes de camiones compran el kit de un tren para ponérselo a un lado, para andar asustando gente cuando pasan al lado o cuando quieren llamar la atención. Pero tú nunca has visto, nunca has oído de que un faro a la orilla del mar, siempre edificado sobre la roca, que tiene mucha significancia espiritual, está edificado sobre la roca porque Jesús dijo,
es para llamar a aquellos e identificarse por medio de la luz para traer a aquellos que están perdidos y traerlos a la salvación. Pero nunca, nunca mirarás que suene trompetas, como hacen vuelvo a repetir, los trenes aquí en Laredo. Es increíble. Pero a las 2, 3 de la mañana en algunas veces me he levantado a orar, o en algunas veces a las 4, aún hasta mi casa, que queda la línea del tren, diría unas bastantes cuadras, y estoy hablando quizás unas 10, 12 cuadras, todavía se oyen las trompetas del tren cuando va pasando, en las intersecciones. La diferencia aquí, hermanos, es: seamos obedientes, seamos santos, busquemos. No nos conformemos a los deseos de la carne o a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. De la ignorancia ya nos sacó. Así es que tenemos una característica para reconocer quién es el Señor en nuestro corazón, en nuestra mente, y cómo debemos de guiar a otros con una palabrita para bendecir en vez de maldecir. Tercera característica, porque se las he mencionado, el deseo de ser santo es la segunda. La tercera es: tendrás un testigo dentro de ti. El mismo Espíritu Santo te da testimonio de ti mismo. Y para comprobarlo o para compartir con ustedes, vamos al capítulo 8 de Romanos, verso 16. Y dice la palabra: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermano, si hasta el momento no te has identificado, ¿te recuerdas que al principio dije, quizás es una manera de que nos miremos al espejo? Pero aquí dice el Espíritu mismo, y dice espíritu con una letra grande, mayúscula. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Nuestro espíritu está con minúscula. Y la razón es de que el Dios Todopoderoso, por su Espíritu, nos enseña lo que ha sembrado en nuestro corazón, en nuestra alma, de que somos hijos de Él. En cierta u otra oportunidad, en consejería, o tal vez en algunas veces cuando tú tienes palabras para motivar a alguien, digamos a una niña, o a una jovencita, o a una señora, o a una anciana, una de las preguntas con las cuales puedes, y lo he hecho en muchas ocasiones, porque hay tanta necesidad cuando las personas, antes de conocer a Cristo o después, sienten que les hace falta algo. Porque como se los dije al principio, miramos transformaciones inmediatamente, pero lleva un tiempo de caminar con el Señor para aprender. Los apóstoles eran pescadores, apestaban, a pescado. Pero dice, ahora vamos a pescar hombres, les voy a enseñar cómo. Y lo hizo por medio de ¿qué? De su palabra, lo que enseñaba, parábolas. Tú has leído parábolas, quizás las has entendido. Pero el día de hoy el Señor te está dando una característica única que Él puso en tu mente, tu cuerpo y tu alma. Una vida transformada y en santidad hace profundas impresiones, hermanos. Tuve la oportunidad de conocer a un pastor, ahorita creo que no me recuerdo bien de su nombre, pero lo conocí del otro lado, en Nuevo Laredo, en México. Tiene una hambre de enseñar y distribuir y de juntar, ir a orar por el norte, por el sur, por el este y oeste de la ciudad para que Dios derrame de su gloria, para que toque a aquellos que andan haciendo maldad. La intención del corazón de ese pastor, de ese hombre, ha sido una vida transformada y Dios le da los deseos de su corazón. Por muy pocos que sean los que vengan, pero por su manera de hacerlo, yo estoy seguro que el favor del Señor está sobre este varón. Y te podría decir así con alguien que tiene, me recuerdo, compartía con alguien, creo que fue, compartía con alguien en Guatemala. El Señor le dio una inspiración de alcanzar a aquellos que se han alejado y no han visto la luz del faro. O en alguna oportunidad la vieron, llegaron, fueron
Pero más de alguna, acuérdate que la tentación en la mente, en el cuerpo, es fuerte. Tenemos que saber cómo pelear la batalla. Pero este varón, Fernando, este varón se dedica a hacer eso. Y Dios lo ungió. Lo ungió porque va a llevar muchos a ese faro sin necesidad de trompetas. El Espíritu Santo mismo le va a dar a él la fuerza, el poder para poder hablar a aquellos que en alguna u otra oportunidad caímos. Dios está haciendo cosas sorprendentes en los últimos días, en los últimos momentos. Él es el único que sabe. Y no estoy diciendo momentos porque vaya a venir hoy en la noche. Él solo sabe. Yo no. Pero lo que trato y lo que intento es que una vida transformada por Cristo Jesús, mira lo que hace, tratando de rescatar al perdido. Igual que el faro, la analogía del faro. Como enseñaba el pastor Héctor. Cuando Dios está como padre sentado y viendo a sus hijos, dirá, wow, aquel sí se está esmerando, wow, aquel sí ha aprendido. El amor de Dios desde el trono de la gracia es el mismo, pero tenemos que darle la honra y la gloria a Él en todo lo que hacemos. Somos más que vencedores. Otro pedazo de pan de vida, como llamo. Está escrito. Acuérdate que si tú estás escudriñando tu corazón, sabes cuál es la intención del Espíritu Santo en ti. Otra característica. Porque conforme a la voluntad de Dios, Él siempre intercede por sus santos. En otras palabras, Él te conoce. El Espíritu está contigo. Y Él va a interceder por ti cuando es momento en el que necesitas ser reforzado. Para brillar, para resplandecer. ¿Cuántas veces no has dicho al final del día, hoy si estoy cansado, levántate y resplandece, la luz de Jesús está contigo? Cansancio cuando pongas cabeza en la almohada y digas, gracias Dios Padre, hoy sí me diste, hoy me llevaste, hoy me ungiste, hoy me diste para que pudiera alcanzar otros que están perdidos. Así es, hermanos, que una vida transformada, me quedan aproximadamente 7 minutos, no voy por el reloj, pero una vida transformada y en santidad hace profundas impresiones. Es hora que nosotros comencemos y demos esas impresiones que son ungidas por el poder de la sangre de Cristo Jesús para poder entregar palabra viva. Acuérdate que la palabra da una nueva esperanza. Si recuerdan lo que dice en Isaías 61 dice, y lo puedo buscar y repetírselos, pero creo que le llego un poquito. El Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha mandado a sanar a los quebrantados de corazón, a darle vista a los ciegos, a sacar a los cautivos, a darle libertad a los cautivos y a celebrar el año del favor del Señor. Siempre decimos, este es el año del favor del Señor. Déjame decirte, este es el día del favor del Señor que Él te ha levantado para que des testimonio, para que hables de Él, para que puedas entregar palabra. Y como les decía, tienes un testigo en ti, dentro de ti. Y ese testigo es el más justo de los justos. Es el Espíritu Santo. Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Se los leo. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pasa en proceso de mejorar, pasa en proceso de ser embajador del reino de Dios. Es un proceso.
Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, y acuérdate que hay momentos en los que tú has dicho, me sorprendí de lo que dije a esta persona que necesitaba oír la vida en Cristo Jesús. ¿No fuiste tú? Fue la inspiración del Espíritu en ti. El que es testigo, el que te lleva, el que te trae, el que te protege, el que te inspira para declarar sanidad en vez de dolor. Físicamente vamos a padecer por eso, porque tarde o temprano, ejemplo, los huesos se cansan. Pero aún así, Dios da vida hasta los huesos. Es cuando Él se manifiesta, cuando sientes ese alivio, algo fresco. Hay una alabanza que dice, algo está cayendo aquí. Algo así dice, pero es la unción del Espíritu Santo. Es aquel que te busca porque quiere lo mejor para ti. Es aquel que te inspira para llamar el nombre de Cristo Jesús. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Y oye lo que dice el verso 3. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Te purificas a ti mismo cuando dices, Señor, hoy sí cometí un error, pero ayúdame, Señor, límpiame. Que el acusador no venga y me ataque con pensamientos que cometí un error. Dame la fuerza, el poder para poder hacer tu voluntad. Él se manifiesta en cada momento. Pero debemos saber esas características. Tenemos, como les decía, un testigo con nosotros. Y ese testigo es el que te lleva, te trae, te ilumina, te sana, te da la unción para poder declarar sanación sobre alguien más. Cosas mejores harán cuando el Consolador venga. Ora por alguien más. Aprendamos a orar por alguien más. Aprendamos a invitar a alguien a la iglesia. Tanta gente perdida que necesita un mensajito y no sabes tú si el mensaje del domingo que viene o el domingo dentro de 3, 4, 5 semanas, pero invita a alguien. ¿Por qué somos a veces tan egoístas, hermanos? Lo digo en esa manera que no invitamos. No necesariamente tiene que venir a alguien ricachón que se baje de un Cadillac con una corbata. Jesucristo siempre buscó a los pobres. Porque el reino de mi Padre son los niños. Y algunas veces la gente aún adulta es ignorante y actúa como niños porque no tienen conocimiento. ¿Por qué fue que Jesucristo, cuando lo andaba molestando, todos los chamacos atrás de él o todos los niños se acercaban y los mismos apóstoles le decían, hey, sacude a estos porque están molestando mucho? ¿Qué fue lo que contestó? El reino de mi Padre pertenece a ellos. Porque algunos cuando tienen esa ignorancia necesitan alguien que los toque, alguien que los invite, alguien que les diga, tú vales, alguien que les diga, ¿sabes qué? Tú vales. No te dejes engañar. Ven a oír la palabra del Señor. Yo te regalo un librito, una Biblia. Y si no la tienes, pídemela a mí, yo te la doy. O algo, un verso, márcaselo bien ahí con un marcador amarillo. Tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ejemplo. Pero tenemos, hermanos, reconocer esas características que les acabo de dar. Entonces va a despertar en ti un deseo profundo, más que el que tenías ayer, más que el que tuviste hoy, de compartir y darle a otros lo que Jesús te dio a ti y lo que Él hizo por ti. A veces tú le das amigos en el restaurante o a veces te preguntan o tomando una tacita de café. Bueno, hoy en día pues es un poquito difícil a pesar que ya se están aflojando las cosas de la máscara y que distancia social. No voy a hacer comentarios acerca de eso, pero aún en tu casa, una tacita de café a 6 pies,
¿Para qué? Para respetar. Pero le puedes hablar de Jesús. O invítalo a tu casa. O invítalo a la iglesia. Tráelo a la iglesia. Hermanos, hace unos momentos me avisaron de Juanito. El niño, bueno, ya es un joven, ya tiene como 32, 37 años, calculo. Pero tiene efectos secundarios en la mente y padece de una enfermedad que hasta el momento no le han reconocido. Pero se queja mucho del dolor del estómago y el punto es que estuvo aquí el domingo. Yo lo he invitado a la mamá. La mamá es madre soltera, es una señora que trabaja día y noche para poder sostener. El nene se queda en la casa o el muchacho se queda en la casa, pero él dice que desde que vino aquí una vez hace tiempo atrás, tuve la oportunidad de decir, déjame orar por ti, papá. Y oré por él. Desde entonces, cuando él viene a la iglesia, el único lugar donde él siente paz, el único lugar donde él siente la presencia de algo único. Ya recibió a Cristo Jesús, por cierto. Se los digo, yo tuve el privilegio de poder compartir con él, explicarle y bueno. El domingo tenía tanta paz que durante toda la noche había descansado anteriormente porque fue el sábado en la noche que oré por él antes de que se acostara. Descansó de tal manera que, ¿cuál es mi sorpresa? Que este domingo él estaba esperando para entrar al servicio. Se goza. Tú nunca sabes lo que Dios va a hacer, amigo. No trates de adivinar, no trates de responder. Tú haz lo que el Señor te llamó. Para eso eres como obispo, eso eres como pastor, o eres ayudante, o eres en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Siempre, si hablamos del cuerpo, este dedo no hace lo mismo que este. Así de que todos estamos para ayudarnos los unos a los otros. Date cuenta que esta enseñanza quizás nos esté dando motivación para hacer más, para poder compartir y extendernos. No es que a mí no me toca hoy, no, a ti te toca todo el tiempo. A ti te toca compartir, orar por aquellos que necesitan. Hemos visto tanto durante este periodo de tiempo bajo la sombría de la pandemia. Pero Dios es bueno y Dios es fiel. Su misericordia es para siempre, es infinita. Se los dije unos minutos atrás. Pero vamos. La salvación depende del trabajo que Cristo hizo en nosotros. Oye bien. La salvación depende del trabajo que Cristo hizo en nosotros. Y lo hizo perfecto. Tú no eres perfecta. Yo no soy perfecto. Pero podemos tratar e intentar hacer en la santísima fe, tener y hacer lo que nos dice la Biblia. Sean santos, busquen de mi santidad, busquen de mí, llénense de mí. Pan de vida. Libro de Proverbios, libro de los Salmos. Y podemos aprender de tantos. Todos han tenido debilidades, todos han tenido errores, todos, aún en la Biblia. Hubo uno que destruyó no sé cuántos, fueron 300, algo así, sacerdotes de Baal, esto y el otro, pero le entró miedo. Después de que había ejecutado y había dicho, comprobado que Dios de los imposibles estaba atrás de él. ¿Pero qué pasó? Le entró un poquito de miedo. Ya no te estoy diciendo que te entre miedo o que vamos a pasar por miedo. Te voy a decir algo, y está comprobado. De una u otra manera, en la Biblia está escrito 365 veces donde dice, en inglés, fear not, o dice, no tengas miedo, o miedo no, o no tengas temor. 365 veces. Eso te dice algo. Dios está contigo cada día del año. En muchas oportunidades tuve darles el ejemplo de que la oscuridad no existe
es solamente la ausencia de luz. Si no, entra al cuarto dentro de un rato cuando esté todo oscuro y te vas a dar cuenta que con solo mover un switch la luz entra y la oscuridad desaparece. Y lo mismo hace Cristo Jesús. Lo mismo nos ha dado la luz, luz como el faro. No necesita trompetas de tren, pero la luz de Jesús resplandece en el Espíritu que guía tus pasos. La salvación depende del trabajo de lo que Cristo hizo en cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos un testimonio tan vivo que, muchacho, es para botar a toda mentira del enemigo en cualquier gente que tú conoces y que nunca le has hablado de él. Nosotros descansamos en los trabajos que Cristo nos ponga adelante. Que Cristo nos pone adelante. En los trabajos, la recompensa siempre descansa en esos trabajos que nosotros hacemos por Cristo Jesús. La salvación depende, vuelvo a repetir, la salvación depende del trabajo que Jesucristo hizo en nosotros. Ahora Él ya lo hizo. Entonces nosotros, la recompensa más grande es descansar en los trabajos que nosotros podamos hacer por Él. Varias oportunidades he compartido que el Señor siempre va delante de ti, porque el Espíritu es quien te guía. Y antes de que des esos pasos, el Espíritu ya sabe. A eso me refiero, el Señor, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el Espíritu de Dios sabe los pasos que vas a tomar. Te pido, órale al Señor para que cada paso sea santo, para que cada paso esté bendecido por lo que dice en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y necesito luz, pero sigo la enseñanza. Por aquí anda mi teléfono para poder ver la palabra del Señor. Recibiréis poder en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios. Te digo, para concluir, porque sí se me pasaron unos cuantos minutos, sobrepasado por decirlo, pero yo sé que Dios ha hablado a tu corazón. Si te das cuenta, para comprobar lo que les decía hace unos momentos, la oscuridad es la ausencia de la luz. Y en cada uno de ustedes resplandece la luz de Jesús porque ustedes tienen esas características. Porque ustedes ya doblaron rodilla y un día dijeron, yo ya no puedo más, yo necesito de alguien que me rescate. Te alumbró la luz de un faro en lo espiritual y entregaste tu vida a Cristo Jesús. Y esas características es hora que despierten y comenzamos a avivarlas. Comencemos a enseñarle el poder que Dios nos ha dado por medio de su Santo Espíritu para enseñar a todos aquellos perdidos que la luz de Jesús resplandece doquiera que vayamos, doquiera que estemos. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Bendecimos el santo nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesús de Nazaret. Te pedimos, oh Dios, que esta noche, conforme esta tormenta que está por venir, sea refresco a la tierra seca de este lugar. Pero sobre todo, Dios Padre, que nos enseñes la magnitud de lo que dice tu palabra. Ríos de agua viva fluirán. El agua nos da aliento de vida. El agua nos sumerge el Señor en ríos de su Espíritu y multiplica la fuerza que necesitamos para poder hacer su voluntad. Padre, yo te pido,
este mensaje quede grabado en las tablas del corazón de cada uno de mis hermanos y que la puedan ver si es necesario 2 veces. No para verme a mí, Dios, sino para poder entregar los versos, la Biblia escrita que tiene un significado tan fuerte. En esas características que debemos de tener para poder entregar en el amor a Cristo Jesús lo que el Espíritu Santo nos dirija a hacer. En el nombre poderoso de Jesús bendigo a cada uno de mis hermanos que han gozado viendo esta prédica, o mejor dicho, esta enseñanza, y que el día de mañana podamos levantarnos llenos de la luz de Jesús para hacer su voluntad. Bendiciones, hermanos, se les aprecia y cualquier cosa estamos en contacto. Bendiciones.